Este folletito es un folletito sencillo, en un lenguaje bien sencillo, y además es un folletito que usted lo pueda andar cargando, ¿verdad? La idea de hacerlo pequeño es para que usted lo pueda cargar en el bolsillo o cargarlo en la cartera, y en cualquier momento que haya oportunidad usted pueda compartir con otras personas, mientras esté en el banco, mientras está en el seguro, esperando el médico, para compartir, o en cualquier lugar, ¿verdad? Cuando usted va con un compañero en el bus, usted puede también compartirlo. Recuerdo que hace algún tiempo le hablé a un muchacho acerca de Jesús y después me dijo, y tiene, ¿me lo puede regalar ese folletito? Me dijo. Así le dije, ¿para qué lo querés? Tengo 4 hermanos míos que quiero hablarles acerca del Señor. Porque esto que usted me ha compartido, me dijo, es algo muy bueno, me dijo. Yo quiero que mis hermanos también conozcan de esto. Y entonces le dije, ¿cómo no? Y después me pidió que si tenía 12. ¿Y por qué? Le dije, pues mi familia es bien numerosa y quiero compartirles a todos, reunirlos y compartirles del Señor. También estaba reclamándome porque le hablaba y le explicaba y lo que le explicaba no estaba en el librito. Y me decía, eso no está ahí, me dice, esto no está ahí. No, pero es lo que dice Dios en su palabra, le dije. Los problemas es que lo he escrito también porque todo es importante lo que usted me está compartiendo. Así que son experiencias que he tenido donde las personas tienen mucha hambre, mucho deseo del Señor. Usted comienza simplemente haciendo la pregunta: ¿ha escuchado usted los 5 pasos para conocer a Dios? Algunas personas le van a decir que sí, entonces usted le pregunta y le dice, ¿y lo recuerda? ¿Recuerda alguno de ellos? Y ahí se da cuenta usted de que la persona lo está evadiendo. No tiene que usted que amedrentar a las personas, sino que tiene que tener un ambiente de confianza, que la persona se sienta segura, se sienta aceptada, apreciada, ¿verdad? Así es que de manera amistosa usted le pregunta: ¿ha escuchado usted los 5 pasos para conocer a Dios? Y ahí comienza entonces usted a compartir estos principios que quiero que usted los recuerde. ¿Cuál es el primer paso? Dios nos creó con un propósito, ¿verdad? Mire, Dios es un Dios de propósito. Así es que nosotros no somos el producto de la casualidad, somos el resultado de una mente pensante, inteligente, llena de amor, que nos creó, y nos creó para que nosotros pudiéramos tener una buena relación con Él. Así es que el origen de la creación del universo es Dios. No venimos por evolución. Dios es entonces el ser que nos ha creado, y dice entonces que nos creó a su imagen. En primer lugar, entonces, dice que Dios nos creó con el propósito de que tuviéramos comunión con Él. Digan todos: amistad con Dios. Este es un asunto importante. ¿Sabe por qué? Porque las personas se independizan de Dios, buscan no tomar en cuenta a Dios en su vida, y ellos piensan que van a ganar algo. En realidad todo lo pierden si las personas se alejan del Señor. Sin Dios la vida no tiene sentido, la vida no tiene propósito, no tiene entonces una razón por la cual estamos aquí en este mundo, y lo que queda es un vacío, ¿verdad?, existencialista. El existencialismo dice de que la vida no tiene sentido, que no le tienes que buscar propósito a la vida, porque la vida simplemente no tiene sentido. Así es que Dios es el que le da sentido a la vida. El otro asunto interesante con esta declaración es que Dios es un ser que le gusta la amistad. Dios es un ser gregario, o sea que le gusta compartir. En cada capítulo de Génesis aparece Dios hablando con un ser humano, Dios comunicándose, Dios relacionándose. Así es que Dios es así. Usted podría vivir en el lugar más lindo del mundo, pero si no tuviera con quién vivir, usted sería la persona más triste del mundo. Pero no importa dónde estemos contentos porque estamos conviviendo con otras personas. Esto es entonces lo que le ha sentido a la vida, la comunión. Y la comunión con ese ser extraordinario que se llama Dios es la cosa más maravillosa. Diga usted: Dios me creó para tener comunión con Él. De tal manera entonces que en la comunión con Dios nace entonces también el propósito para el cual Dios nos creó. Dios nos creó para que lo representáramos a Él. Por eso Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que Dios quería traer a la tierra? Quería traer una imagen suya. Quería que hubiera alguien que lo representara. Así que usted es una extensión de Dios, y para eso es que Dios nos ha creado. Así es que somos representantes del Señor. Mira lo que dice Gálatas 1:15. Dice: pero cuánto le agradó a Dios Padre, dice, que nos apartó desde el vientre de nuestra madre y nos llamó por gracia, por su gracia. ¿Para qué? Revelar a Jesucristo su Hijo a través de cada uno de nosotros, para que lo prediquemos. Qué cosa más extraordinaria. Usted es la revelación de Dios a través de su vida. Usted está aquí para que el mundo conozca del Señor. Por eso es que dice la Escritura que somos luz. Primeramente dice los evangelios que Jesucristo es la luz del mundo. Después dice que nosotros somos la luz.
Y a Dios le agradó entonces que nos aparta, nos da un destino desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Por eso entonces sabemos y entendemos que la vida humana tiene valor desde el momento de la concepción. Allí en la concepción Dios tiene un destino para cada ser humano, y es que revelemos a nuestro Señor Jesucristo, que revelemos a Dios en la tierra. Así que este es un enorme privilegio, que la gente pueda conectarse con Dios, que la gente pueda conocer al Señor a través de los humanos. Recuerda que la creación habla de la grandeza y el poder de Dios, pero nadie habla del amor de Dios, solamente nosotros los seres humanos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Veamos entonces aquí el siguiente versículo, Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer, dice, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es entonces la gloria de este misterio? ¿Cuál es ese misterio rico y glorioso? Que es Cristo en nosotros, dice, la esperanza de gloria. Mire qué lindo, ¿no? Eso es lo más maravilloso. Dios quiere reflejar su gloria a través de ti, y Cristo está dentro de ti, y este entonces es el trabajo de nosotros, revelar ¿qué? El misterio de Dios. El misterio del Padre es que Dios se hizo carne en Jesucristo. El misterio de Cristo es que Dios se encarna en ti para revelarse a sí mismo al mundo, para que el mundo pueda conocer al Señor. Así que tú le representas a Dios primeramente por tus palabras, por lo que hablas, el testimonio verbal. También representas a Dios por medio de tu calidad de vida. No puede ser una contradicción de lo que tú dices. Tu vida tiene que confirmar tu fe, una vida de pureza, de santidad, de honestidad, de transparencia, que inspire a la gente a una vida diferente. Así que tú eres el modelo del cristianismo, el modelo de lo que Dios espera formar en la vida de la gente. También tú eres un representante de Dios cuando oras por las personas, y Dios te responde como una confirmación de tu llamado, de tu ministerio y de tu relación que tienes con Él. Así que Dios quiere manifestar el poder. Por eso entonces debemos de operar milagros, ¿verdad? Orando por la gente. Esta es la manera como Dios quiere que lo representemos. Somos representantes del Señor, y quiere entonces el Señor, dice aquí más adelante, amonestando a todo hombre, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a toda persona. Presentar entonces a un hombre perfecto en Cristo, y Cristo perfeccionado en la vida de cada uno de nuestros discípulos. ¿Por qué entonces no estamos viviendo nosotros de acuerdo a este propósito de Dios? Si Dios nos creó para tener comunión con Él, ¿por qué no lo tenemos? Si Dios nos creó para que lo representáramos, ¿por qué el ser humano ha dejado de representar a Dios? La respuesta está en el siguiente paso. ¿Cómo dice el paso número 2? El hombre es pecador. Es importante esa declaración, ¿sabes por qué? Porque para el mundo ahora no existe Dios. Si no existe Dios, no existe el pecado. Entonces el problema es que la conciencia del ser humano queda dañada. Al no experimentar entonces el poder del pecado, tampoco hay arrepentimiento, entonces no hay cambio en la vida de la gente. El pecado es una realidad que tenemos nosotros. A la gente la ofendemos. La ofensa a Dios se llama pecado, y esa es la parte que tenemos nosotros que tratar. Las personas piensan que lo que necesitan es un psicólogo. Las personas piensan que lo que necesitan es medicina, que debe haber algún lugar, que relajamiento, que yoga, que esto, que lo otro, que lo otro. El problema es de carácter espiritual. La mayoría de los problemas físicos, de enfermedades que tiene la gente, tienen una base en el alma. Se llama problemas psicosomáticos. Así es que la gente se enferma del cuerpo, pero también es el producto de la enfermedad que tiene en su alma. Y este problema entonces es un problema espiritual, es un problema moral, y es un problema que está en el carácter de la gente, y esto se llama pecado. El pecado es la ofensa a Dios. Si Dios no existe, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay nada bueno ni nada malo. Nadie puede ser bueno si Dios no existe, pero tampoco puede ser malo si Dios no existe. ¿Por qué? Porque ¿por qué es malo? ¿Por qué es bueno? No existe ya, esas palabras ya dejaron de ser. Por eso es que ahora entonces la gente puede hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Si somos el producto de la evolución, conforme el ser humano vaya madurando, evolucionando, haciendo todo lo que le da la gana, va a llegar a ser más perfecto, más perfecto, más perfecto, más perfecto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que le da la gana al hombre? Bueno, de hacer cosas inmorales, contrarias a Dios.
Entonces los que no creen en el Señor hacen leyes cada vez donde la gente puede hacer más mala, más mala, más mala, más mala. No hay entonces una ley que está limitando, ¿verdad?, la conducta humana. El hombre pecó en el huerto del Edén, el primer punto del capítulo del paso número 2. Pecó en el huerto del Edén, dice, en un acto de rebelión y desobediencia. ¿Buscó qué? Independizarse de Dios. Quiero que me escuchen bien. El problema de la independencia de Dios es la destrucción del ser humano. Vivir como que Dios no existiera, como el hijo pródigo que dijo, dame lo que me pertenece y voy a hacer lo que me da la gana. Y al final, ¿cómo terminó? Destruido, hasta que finalmente regresó al seno de su padre. Así que aquí dice la Escritura que el hombre pecó en el huerto del Edén. Esto entonces trajo un desastre, ¿verdad?, a la vida humana. ¿Qué es entonces el pecado? Es rebelión y desobediencia. Quiero que me escuchen bien. Todo pecado se inicia por la falta de fe, la incredulidad. Satanás convenció al hombre y le dijo, Dios es egoísta. Dios no quiere que comas de esa fruta, porque cuando tú comas de esa fruta tus ojos serán abiertos y tú serás igual que Dios. ¿Te das cuenta? Una vez que seas igual que Dios, puedes independizarte de Él y ser tú tu propio Dios. No tienes que obedecer ni servir a nadie, porque tú puedes servirte a ti mismo. Ese es el humanismo. El hombre, el centro, por el hombre, para el hombre tiene las respuestas. Y Dios, no lo necesitamos aquí, ¿verdad? No necesitamos la religión. Así es que entonces vemos nosotros que todo comienza por la incredulidad. Cuando entonces Satanás le dijo, Dios es egoísta, no quiere que haya otro igual que Él, por eso no quiere que comas de esta fruta. Si tú comes, tus ojos serán abiertos. Pero lo fue abierto para darse cuenta que estaba en desgracia, ¿verdad?, delante del Señor. Dice aquí entonces, es un acto de desobediencia. La incredulidad te lleva a desobedecer, no obedecer. La desobediencia te lleva a la rebeldía, es estar en contra de Dios, ¿te das cuenta? Y ahí viene entonces la destrucción del ser humano, donde la gente entonces se constituye muchas veces en enemigo de Dios. Pero básicamente entonces el problema es no tomar en cuenta a Dios, independizarte. Cuando tú pecas o cuando tú te separas de Dios, pecas, y cuando pecas te separas de Dios. Así es que lo primero que quieres es no reunirte. Lo segundo es no ir al equipo de crecimiento. Lo tercero, no lees la Biblia, no oras, ya no tienes nada que ver con Dios. Y ahora comienzas a tener otros valores en tu vida que cambian los valores del Señor dentro de ti. El punto número 2 del paso número 2 dice, desde entonces el hombre que cambió su naturaleza. Eso es la cosa más trágica que hay a raíz del pecado. Quiero que me escuches. Hay dos formas de pecado. Está el pecado como naturaleza, y están los pecados como acción. Una cosa es lo que tú haces y otra cosa es lo que tú eres. Entonces la gente no es pecadora porque peca, peca porque es pecadora. En otras palabras, la naturaleza es la que nos hace ser y hacer lo que hacemos. Por la naturaleza que tenemos, decimos no quiero tomar y terminas en una cantina. Quiero sacarme esta fantasía sexual y decides tú conscientemente, pero no tienes capacidad para cambiar. ¿Por qué? Por la naturaleza. Esa naturaleza se llama el pecado. Y las acciones entonces son el producto de ¿qué? De la naturaleza que tenemos. El Señor trata con el problema del pecado como acción cuando tú lo confiesas y te arrepientes. Pero más importante, Dios quiere tratar con tu naturaleza, y eso es lo que hace el nuevo nacimiento. Hay un cambio de naturaleza. La naturaleza de Dios es puesta en nuestro corazón para que vivamos una vida que agrade a Dios. La naturaleza de Dios es la que fortalece el carácter de Dios en nosotros. Por eso dice la Escritura, no se embriaguen con vino en lo cual vas a tener destrucción. Antes bien, sé lleno del Espíritu. De eso se trata, te das cuenta, ser lleno de Dios. Y esa naturaleza en Dios es la que te potencia para vivir en victoria sobre el pecado. Así es que nosotros vemos aquí que el hombre entonces, desde entonces dice el hombre cambió su naturaleza, una naturaleza de pecado que lo induce a pecado, y esta naturaleza ha ido pasando a las siguientes generaciones, ¿verdad? De padres a hijos. Por eso dice el rey David, en pecado me concibió mi madre. La naturaleza pecaminosa ahí está, ¿verdad? Los niños mienten, los niños son egoístas por naturaleza. Es esa naturaleza, ¿no? Perdió la capacidad de amar, obedecer, servir y de relacionarse con Dios por medio de sus propios medios. ¿Están conmigo? El hombre por sí mismo quiere, pero no puede. Cuando no puede, se decepciona y dice entonces, borremos a Dios,
porque es imposible llegar a la estatura de Dios. Y ahora vivimos sin Dios y vamos como animales, ¿verdad? Aquí haciendo lo que nos gusta a nosotros, lo que nos cause placer. Entonces ese es el Dios. El hombre es pecador. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Alma que pecar esta, morirá. El hombre no muere físicamente en el huerto del Edén, sino que murió espiritualmente. Muerte significa separación. Y ahí tiene usted ese puente cortado, ¿verdad? Separado, ¿no? El hombre a un lado, Dios al otro lado. Y el pecado entonces nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Esto es un problema grave. Tú tienes que tratar ese problema del pecado en tu vida. Tienes que ir a las partes más profundas de tu vida para que entre la luz de Dios ahí, ¿verdad? En tu mente, en tu corazón, tus sentimientos, tu pasado, hasta que puedas tratar entonces el problema del pecado y restaurar tu relación con Dios y experimentar al Señor. Así es que la muerte es el resultado del pecado, y ahí va muriendo, ¿verdad? También la persona aún físicamente. O la separación, muerte, separación de Dios, por cuanto todos pecaron y están alejados, destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hace entonces la independencia de Dios? Te aleja de Él y te aleja de su gloria. Y ahí vas entonces alejándote de Dios. En Europa tenía una gran expectativa porque el hombre se había industrializado, el avance tecnológico, ¿verdad? Los vehículos, los aviones, el uso del petróleo, la industria, una cosa extraordinaria, y veían de que los problemas de la humanidad se iban a resolver sin Dios. ¿A dónde terminaron? En la Primera y Segunda Guerra Mundial. 50 millones de seres humanos mató la Segunda Guerra Mundial. Qué terrible, ¿verdad? Como que eran animales, ¿verdad? Morían, mataban. Qué increíble, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? Es el resultado de la independencia de Dios, la autodestrucción del ser humano. En lugar de tener la gloria de Dios, tienen la desgracia de su propio pecado y de la obra de Satanás en sus vidas. El punto número 4 dice: el hombre busca ¿qué? A través de sus propios medios restaurar su relación, su comunión con Dios, y restaurar el propósito que originalmente Dios nos creó para representarlo a Él. El asunto es que ahora ya no quieren representar los hombres a Dios, sino que quieren sustituirlo, ¿verdad? El Papa es el vicario, y esa palabra se le llama sustituto. Dios no tiene sustituto, Dios tiene representante. Diga usted: soy representante de Dios. No puede sustituir a Dios. Eso es entonces pecado. Entonces queremos hacer la obra del Señor que Él nos encomendó, pero no podemos. ¿Por qué? La razón es que lo queremos hacer a través de nuestros propios medios. Diga todos: a través de los propios medios. Medios humanos. ¿Cuál es el problema? El problema básico se llama pecado. Tú tienes que resolver el problema del pecado, pero si eres pecador, ¿cómo lo puedes resolver? ¿Cómo puedes tú hacer que la oscuridad produzca luz? No hay manera, a menos que entre la luz. Pero la oscuridad no puede producir luz. Eso es entonces lo que pasa con nosotros. ¿Y qué es la oscuridad? La definición de la oscuridad es la ausencia de luz. No hay una definición. ¿Qué es la oscuridad? Sí hay definición de lo que es luz, pero no de lo que es oscuridad. Así que aquí tienes tú entonces que el hombre no puede cambiarse a sí mismo. ¿Cómo quiere alcanzar a Dios de nuevo? En primer lugar dice: por medio de la. Si quieren, vean el folletito y ahí les va a decir cómo quiere alcanzar el hombre a Dios. El paso número 2, inciso número 4. ¿Lo tienen ahí? Al final, ¿cómo dice? Por medio de una vida moral. A ver, digan: por medio de la moral. Me gusta la gente, ¿verdad? Virusca como ustedes, hermanos. Amén. Así que tienes tú entonces que el hombre quiere a través de la moral. ¿Qué significa la moral? No hagas esto, no hagas otro, debe ser respetuoso, correcto y todo. ¿Cuál es el problema? Finalmente la moral. ¿Sabes qué? Que no te cambia tu naturaleza, ni te limpia tu conducta, queda igual. La moral lo que hace es juzgarte y decirte: hey, está fallando. Por eso es que andamos corrigiendo, ¿verdad? La religión, el otro camino del hombre. ¿La religión qué es? La palabra religión viene de una palabra latina que es religare, que significa volver a unir al hombre con Dios. Entonces, ¿qué establece el hombre en la religión? Un montón de reglas, de normas, ¿verdad? No hagas, haz esto. ¿Cuál es el problema? Que al igual que las buenas obras, no puedes entonces cumplirlas todas.
Fíjate, por ejemplo, las buenas obras. ¿Te pueden salvar las buenas obras? No te pueden salvar las buenas obras. Es bueno que hagan buenas obras, sí, porque somos salvos, pero no para salvación. Imagínate tú entonces, ¿cómo podrías salvarte tú si no tienes muchas buenas obras para hacer? Si las buenas obras salvarían, entonces el señor que regaló, don Benjamín Bloom, que regaló el Hospital Bloom, sería súper salvo. Y ustedes serían salvitos, ¿verdad? Porque posiblemente no puedan hacer muchas obras. Este señor regaló el hospital y estamos agradecidos, por supuesto que estamos agradecidos, contentos. Y ha sido beneficio para nuestro país, para muchos, miles y miles de niños. Pero Benjamín Bloom no se salva por eso. No se puede salvar por buenas obras. Cuando la persona es juzgada, no es juzgada por lo bueno que hace, sino por lo malo. Y todo lo bueno que hiciste no sirve, porque eres llevado a la cárcel por una cosa mala. Así es la ley. Si todo lo cumples y fallas en algo, te haces acreedor como que lo hubieras hecho todo. Así que las buenas obras no nos salvan. La moral no nos salva. La religión tampoco nos salva. ¿Por qué no nos salva? Porque es un esfuerzo humano. Yo queriendo alcanzar algo. ¿Cuál es el problema? Es que el problema se llama pecado. ¿Y cuál es el otro problema? Es que yo soy pecador. Y si yo soy pecador, ¿cómo puedo librarme del pecado? No puedo yo por mí mismo entonces salvarme. Los esfuerzos humanos no sirven de nada. Ahora entonces tenemos nosotros aquí una solución, una respuesta a todo hombre. Dice el punto número 5: todos los esfuerzos que el hombre haga son inútiles porque no puede borrar el problema básico. ¿Cómo se llama el problema básico del ser humano? ¿Ya? No es entonces la moral, no es la falta de educación, no es más medicina, no es proyectos, ¿verdad?, social de ayuda al pobre, de quitarle al rico. Eso no es la solución. Ni tampoco liberar, ¿verdad?, la economía y dejar abandonado al pobre. No es esa la solución. El problema es el pecado. Si haces tú entonces un análisis incorrecto, traes respuestas incorrectas. Si haces el análisis correcto, entonces te das cuenta de que hay soluciones correctas. ¿Cómo podemos hacer ya en la vida práctica para solucionar el problema del pecado del hombre? Ahí vemos nosotros entonces el tercer paso. ¿Cómo dice el tercer paso, hermanos? Jesucristo. Excelente, excelente. Jesucristo es la respuesta a nuestra vida, a nuestra necesidad. Jesucristo no es una respuesta, Él es la respuesta. Mire lo que dice ese pasaje en San Juan capítulo 14 versículo 6. Dice que Jesucristo es la única solución al problema básico del hombre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, no un camino. Yo soy no una verdad. Y yo soy eso es, no es una vida, es la vida. La vida, la esencia de la vida es Él. Porque Él es vida y porque Él es el sustentador de la vida y porque Él tiene vida eterna. Y dice aquí: nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre. No dice nadie va, dice nadie viene al Padre. Jesucristo de Nazaret es Dios mismo. Es el Padre Dios hecho hombre en cápsula humana que viene acá a la tierra. Y dice que no hay otra manera. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un señor, le hablé de Jesús, un gran benefactor, él, su familia y todo. Le hablé del Señor, ya estaba mayor y dije: quiero que me permita que me escuche un momento. Y le compartí estos principios. Y después le dije: quiero orar por usted, si usted desea, queremos para que le abra su corazón a Cristo y lo reciba como Salvador. Y el hombre era muy buena gente, hacía muchas buenas obras. No se imaginan ustedes todo lo que haría. Desde el Banco Agrícola Comercial hasta allá arriba, hasta el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Todo eso lo regaló su familia, su familia. Muy comprometido con la religión católica y todo. Y al final me dijo este señor: mire, me dijo, si Dios me quiere salvar, tiene que usar otro camino, me dijo, pero no a través de Jesucristo. Wow. Después supe yo de que él estaba resentido con Dios porque su mamá se enfermó y él le pidió mucho a Jesús, pero su mamá murió. Ella hizo una orden católica aquí en Santa Tecla y murió la señora. Entonces él tomó distancia, ¿verdad?, resentimiento contra Dios, y me dijo: tiene que haber otro camino, me dijo. No existe, le dijo, solo Él es el único camino.
Y usted le dije, tiene que recibir a Cristo. No, pero no, me dijo. Ok, le dije, cuando esté delante del Señor, las palabras que yo le he hablado lo van a juzgarle. Yo lo hago responsable usted delante de Dios. Yo libro mi alma por su alma. ¿Verdad? Usted ha escuchado la verdad de Dios. Así que el Señor dice, yo soy el único camino. Yo soy la verdad y soy la verdad absoluta es Él. Él es entonces el camino que te conduce a la vida eterna, a la vida del Señor. Jesús combate el problema básico de la naturaleza humana, que es el pecado. Y aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Eso dice San Juan 1:29. Quiero que escuchen bien. Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, ¿qué hizo el hombre? Se cubrió su desnudez con hojas de higo. ¿Qué hizo el Señor? Mató un cordero y lo vistió. Lo mismo dijo entonces Abraham, ¿verdad? Cuando llevaba a su hijo para sacrificarlo, le dijo cuando le preguntaron, bueno, ¿y el cordero? Dios se proveerá de el sacrificio, le preguntó el hijo. Dios se proveerá de cordero. Y ahí está entonces donde apareció ese cordero. No fue un cordero el que él mató, fue un carnero diferente. Pero como 2000 años después apareció Jesucristo en el mismo lugar, el monte Moria, y murió en el lugar donde él llevó a su hijo a sacrificarlo. Y no lo sacrificó porque lo dijo, no necesito que lo haga, solo quería probar tu corazón, la obediencia tuya. Él venía a restaurar el reino en fe y obediencia. Así es que viene ahora entonces, y cuando Israel salió de Egipto, les pidió Dios que mataran un cordero. Se le dieron de comer y tenían que manchar la entrada de la puerta para que fueran protegidos del ángel de la muerte que mataría a los primogénitos. Ahora entonces, cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús de Nazaret, dice, este es el Cordero de Dios. Mira qué lindo. Jesucristo ya no lo que lo representaba él, sino la esencia. ¿Qué eran los otros corderos? Eran símbolo representativo de él. Ahora viene la esencia de la salvación, que es Jesucristo de Nazaret. ¿Están conmigo? Entonces Jesús, ¿por qué es el Cordero de Dios? En el Antiguo Testamento, el pecador, el penitente, llevaba un cordero. Lo ponía sobre el altar y el sacerdote, una vez que el pecador ponía las manos sobre el cordero y confesaba sus pecados, venía entonces el sacerdote y lo mataba, lo degollaba. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Alma que pecare esta, alguien tenía que morir por el pecador. Como Dios no quería castigar, entonces le dio la oportunidad para ser propicio. Por eso aquel hombre se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. La propiciación es que Dios pasa por alto el pecado, pero no cambia la naturaleza, ni es perdonado, limpiado en su pecado. Así es que eso quedaba latente. Y eso que quedaba latente cayó ahora sobre el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Él tomó tu lugar, mi lugar y el lugar de toda la humanidad y sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Él entonces tomó nuestra naturaleza sin haber pecado, se hizo pecado, maldito todo aquel que muere en una cruz. Por eso dijo entonces Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que, digan, que quita. Eso es. La ley no la quitaba, los sacrificios no la quitaban, la religión no la quitaban, las buenas obras no quitan. Él borra el problema del pecado porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que somos perdonados solamente a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que si rechazamos a Cristo no queda más sacrificio. No hay otra manera de conocer a Dios y ser salvos, porque no hay otra manera de ser perdonados por nuestros pecados más que a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, Jesucristo se constituye en el puente para que nosotros podamos conocer a Dios. Separados de Dios, ahora viene un reconcilio, ¿verdad? A través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser. Digan, no hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra manera. Amén. Solamente Cristo dice, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De todo. Del miedo, del temor, de la angustia, de la enfermedad, de la pobreza, de la torpeza, ¿verdad? De la inmoralidad y del pecado y del infierno, del poder de Satanás. Diga, Él es mi Salvador. Amén, hermanos. Clama el nombre del Señor porque crees en Él y ahí viene entonces el poder de Dios.
Así es que mira cómo Jesucristo se convierte en la obra, ¿verdad?, de reconciliación entre los hombres y Dios. Para eso vino el Señor. Por eso es que nosotros contribuimos también a la reconciliación de los otros con Dios y de los otros con otros. El punto número 4 dice del paso 3: Jesús tomó ¿qué? Nuestro lugar y llevó nuestro pecado. Cuando murió en la cruz del Calvario, sufrió el castigo que nosotros merecíamos a causa del pecado. Como Dios y el Padre con el Hijo nunca se habían separado, cuando estaba en la cruz del Calvario Jesús, el Padre lo abandonó al Hijo y se separaron. Nunca había experimentado eso el Señor. Cuando el Señor estaba como hombre y Dios se separó de él, gritó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A mí lo que me impresiona es que Jesús nunca le había dicho a Dios: Dios, solamente Padre. Pero en ese momento Él tomó tu lugar y el mío, como pecador, sin haber pecado. Y fue por eso que dijo Él: Dios mío, siempre he dicho Dios Padre. Pero en ese momento estaba tomando nuestro lugar y Él estaba llevando nuestro pecado. Como Dios no puede cohabitar con el pecado, abandonó a su Hijo. Es la única oración que nunca le contestó el Padre a su Hijo. Y la respuesta es: porque los amo a ellos también. Porque ellos también son mis hijos y los amo a ellos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún, mira qué tremendo, aún pecador, no tienes entonces tú que limpiarte tus pecados para venir al Señor. Dios te ama y te llama y te quiere perdonar aún estando en pecado. Jesucristo también no solamente murió por nosotros, sino que también resucitó como una garantía de nuestro valor, a nuestro favor, de vida nueva. Diga: vida nueva en Cristo Jesús. Eso es. Quiero que me escuchen bien. El Señor borra tu pasado. El Señor quiere que te olvides de tu pasado, tus fracasos, tus errores, tus vicios, ¿verdad?, tus sentimientos, tus pasiones, y ahora comiences una nueva vida en Cristo. Eso es la muerte de Cristo, y la resurrección es el cambio de naturaleza en nosotros. Por eso le dijo a Nicodemo: te es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Eso es, te das cuenta, el nuevo nacimiento. Cristo viene y nace dentro de ti. Él te potencia para que obedezcas a Dios. Él te da poder sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la muerte, sobre el miedo, sobre la enfermedad. Pero ahora también el Señor te cambia el propósito de tu vida. Antes vivías una vida egoísta para ti. Ahora vives una vida para el servicio de Dios, porque lo amas, y servicio de la humanidad. Por el amor de Dios en ti y el perdón de Dios, ahora quieres compartir también la vida eterna con los demás. Así que Jesús murió y resucitó, el punto número 6, a una vida gloriosa. De igual manera nosotros debemos de morir al pecado y resucitar a una vida gloriosa en Cristo Jesús, victoria sobre el poder del mal, sobre Satanás, y una vida que honre al Señor. Escúchame bien, todo esto es una explicación bonita. Es doctrina, es filosofía cristiana, es teología, pero eso no afecta a la vida de la persona. Las personas tienen que experimentar esto. ¿Me están oyendo? Tienen que experimentar esto. Y la pregunta es: ¿cómo aplicas esta verdad a tu propia vida? Esto es como que tú fueras heredero de una gran propiedad y toda la vida vives muy pobre. Nunca te enteraste de la herencia que tenías y mueres como pobre, vives como pobre, sin saber que en realidad era rico. Cuando tú te enteras, vas y reclamas el derecho de propiedad de lo que te pertenece de la herencia. Dios ha hecho una gran obra en favor de nosotros. Pero si nosotros la ignoramos, nunca reclamamos, nunca la aplicamos, nunca la vivimos. El punto número 4, ¿qué dice? El paso número 4, ¿cómo dice? Debemos de tomar la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Mira qué linda esa palabra. Diga: Él viene a señorear mi vida. Ahí está tu salvación. Cuando Él se convierte en el amo, en el jefe, en el dueño y Señor de tu vida. ¿Quién señoreaba antes en tu vida? Tu ego, tu propio yo, tus conveniencias, tu placer, tu bienestar, tu comodidad. ¿Ahora qué? Ahora eres un siervo de Dios. Le sirves al Señor y Él es el Rey de tu vida. Y ahí es donde encuentras tú la salvación, en todo sentido, en todo sentido. Dice el primer punto:
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Mira qué privilegio. La Biblia no habla de aceptar a Cristo. Creo que fue en el siglo antepasado que se inventaron la palabra aceptar a Cristo. Pero no existe en ninguna parte de la Biblia aceptar a Cristo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Más a todos los que lee. Eso es, ¿te das cuenta? Recibir a Cristo es diferente. Pero la cultura evangélica sí es, ¿verdad? Ya aceptaste a Cristo y acepta a Cristo y aceptaron a Cristo conmigo. No, es recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque mira, tú aceptas hasta los terremotos, ¿verdad? Hasta los accidentes. Tienes que aceptar muchas cosas. No se trata de aceptar a Cristo. Él es el que te acepta a ti. Así cuando la gente te dice, Él te tiene que aceptar a ti, no vos a Él. Tiene razón la gente. Digan recibir a Cristo. Eso es. Mas a todos los que lee, recibieron. ¿Qué significa eso? Entra a tu vida. Él está dentro de ti. A los que creen en su nombre, la palabra creer no es solamente decir sí, yo sé que Él existe. Creer es confiar en, depender de, adherirse a. Y dice aquí, les dio el poder, digan el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten la mano. Bien. Los demás que no levantaron la mano van a tener una oportunidad para pasar aquí ahora y arrepentirse de todos sus pecados. ¿Qué dice aquí? Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Miren, todos fuimos creados por Dios. En ese sentido todos somos hijos de Dios. Pero también la creación es hija de Dios porque la hizo. Pero escúchame bien. El mecánico que soldó estas sillas y el tapicero que las tapizó, a pesar de que ellos las hicieron, no son sus hijos. Amén. Las sillas no son hijas de Él, ni tampoco mías. ¿Por qué no son hijas de un ser humano? Porque no tienen la vida de las que la hicieron. Así es lo mismo que pasa con el hombre. No somos hijos de Dios porque no tenemos la vida de Dios. Cuando recibimos a Cristo tenemos la vida de Dios y nos constituimos en sus hijos para poderlo entonces honrar, servir y obedecer. Recibimos a Cristo por medio de la fe, no por medio de las obras. ¿Por qué? Las obras no te salvan. ¿Es bueno hacer obras? Sí. La Iglesia Católica, y yo no hablo en contra de la Iglesia Católica normalmente, pero ese es un error pensar que a través de las obras se va a salvar la gente. La gente no se salva por las obras. Así que ellos hacen muchas obras. El problema del evangélico es que no hacen obras, ¿verdad? El problema del evangélico, los católicos creen que las obras los van a salvar. Así que tenemos dos problemas aquí, ¿verdad? Porque por gracia soy salvo. Digan todos, regalo de Dios. Eso es, ¿te das cuenta? Haces obras porque eres salvo, porque Dios te regaló la salvación. Por la gracia, por el regalo de Dios sos salvo. Por medio de la fe. ¿Fe en qué? En la obra de Cristo. ¿Fe en qué? En la resurrección de Cristo. Fe en el señorío de Cristo en tu vida. Y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se llene de altivez, de orgullo, ¿verdad? Veamos nosotros qué significa recibir a Cristo. Tú le preguntas a un cristiano y le dices, hermano, ¿usted sabe qué significa recibir a Cristo? Dice, no, pues no sé, pero lo tenemos que recibir. Aquí vienen tres declaraciones de lo que significa recibir a Cristo. En primer lugar, ¿qué? Lo invitamos a que Él entre a nuestras vidas. Eso es una cosa maravillosa. Escúchame bien. Voluntariamente invitas a Jesús y le dices, Señor, quiero que entres a mi corazón. ¿A cuántos de ustedes les gusta que le saquen sus errores, que les digan sus errores? Que les gusta que los aconsejen, que les digan, mira, te equivocaste. Vea que a nadie nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque no tiene derecho a meterse en mi vida, ¿verdad? Metete con vos, con tu vida, y no te metas en mi vida. Déjame a mí hacer lo que yo quiero. Eso es lo que pasa. ¿Qué significa entonces dejar a Cristo, invitar a Cristo para que entre en nuestras vidas? Que nosotros voluntariamente le estamos diciendo al Señor, Señor, entra a mí, vive tú dentro de mí. Es como que yo le diga a Javier, mira Javier, quiero que por favor, cuando veas un error en mí, me corrijas. Quiero que tú tomes control de mis acciones. Le estás permitiendo a Dios entonces que entre a tu vida y que sea el Señor de tu vida. En segundo lugar, le concedemos el control de nuestras vidas a Él. Eso es.
Él te controla. Él te va a dar el poder, la potencia, la capacidad. En tu disposición de dejarlo que Él viva dentro de ti, Él te va a dar el poder para vencer el pecado. Así que no tienes que decir, es que no puedo dejar yo esto. Como un hombre, si podés, si podés, si podés. Le concedemos el control de nuestras vidas para que Él sea quien gobierne nuestras vidas. Es la reproducción de la vida de Él dentro de ti, dentro de nosotros. Y por último, significa que nuestra vida le pertenece al Señor. ¿Están conmigo? Se la das a Él. Señor, te doy mi vida, es tuya. ¿En qué manos crees que estará mejor? ¿En las tuyas propias o en las manos de Dios? ¿Qué significa recibir a Cristo? Que mi vida le pertenece a Él. Cuando yo me hago de su propiedad y vivo para su gloria y para su servicio, Él se hace responsable de mi vida. No estoy nervioso porque me va a pasar o no me va a pasar. Cuando era cristiano, yo buscaba, lo primero que buscaba en los periódicos era el horóscopo. ¿Por qué? Por mi inseguridad y mi pobre concepto, mi pobre autoestima y por mi incapacidad de hacer mi vida. Entonces quería que los astros, ¿verdad? Que el horóscopo, que la suerte, que los demonios me controlaran y me dijeran qué me iba a pasar en el futuro. Cuando hice cristiano, nadie me dijo que dejara de leer el horóscopo. Un día me acuerdo que fui y vi el horóscopo y vi el periódico y dije, el horóscopo. Y de repente dije, ¿y por qué soy tan tonto de pensar que alguien va a controlar mi vida? No tengo que saber mi futuro ni buscar suerte. Dios es la suerte de mi vida. Y eso no se llama suerte, se llama ¿cómo? Dígalo fuerte. Díganlo fuerte todos. ¿Te das cuenta? No dan suerte, suerte o que deben suerte. No, bendición. Es una gran diferencia. Ahora nosotros entonces, hermanos, tenemos seguridad en Cristo Jesús. Amén. Si tú le entregas tu vida al Señor, eres propiedad de Él. Él te va a cuidar. No tengas miedo de tus enemigos, no tengas miedo que te hagan daño, porque tu vida le pertenece a Él y estás aquí para gloria y honra de Dios. Amén. Usted puede tomar una de dos decisiones. Le abre su corazón y lo invita para que Él entre a usted, para que Él tome el control y para hacer de la propiedad de Él. O usted dice, no, yo quiero vivir mi vida a mi antojo, quiero seguir viviendo como yo quiero. Es una decisión que usted toma. Mire el quinto paso, como dice, esa es la aplicación práctica a tu vida. Permitir que el propósito de Dios sea restaurado en tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? Digan todos: comunión, amistad con Dios, ser representante de Él. Esto es una cosa maravillosa. Vives en amistad con Él y ahora te conviertes en su representante. Así es que en el momento en que usted reciba a Cristo, ocurrirán entre otras cosas las siguientes. En primer lugar, diga usted: Cristo entra en mi vida. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué maravilloso, ¿no? Esto provocará cambios profundos en su vida, cambios trascendentales en su vida. Mi hermano, la naturaleza de uno cambia. Yo fumaba, cuando me convertí al Señor nunca volví a sentir nunca volví a fumar. Tomaba, y cuando me convertí al Señor no tomé nunca jamás y sentía asco del olor al licor. El olor a la cerveza no me gusta, ni el vino me es desagradable, es contrario a mi naturaleza. Lo que antes te gustaba, ahora tú lo detestas porque tienes una nueva naturaleza. Amén. Tus pecados serán perdonados. Eso es una cosa maravillosa. Escúchame bien, experimenta el perdón de Dios. Pero ¿sabes qué? Perdónate tú a ti mismo. No puede ser que tus reglas morales sean más elevadas que las de Dios. Estás delante de Dios no por mérito, no te lo mereces. Estás con Dios porque Él te ama y te ha perdonado. En quien tenemos redención, dice, por su sangre. Nos compró con su sangre, por eso somos de su propiedad y obtenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que Dios no toma en cuenta en su relación contigo lo malo que hayas hecho. Tú recibes vida eterna. Diga usted: la vida de Dios, la vida eterna, o sea, la misma vida de Cristo. Estas cosas, dice 1 Juan 5:13, les he escrito a ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Diga usted: tengo vida eterna porque creo en Jesucristo. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Creer y la vida eterna van juntos. Y esta es la confianza que como hijos de Dios tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos
oye. Por último, usted se convertirá en un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dé el poder de ser hechos hijos de Dios. El punto número 5 del paso 5 dice: el propósito de Dios se ha restaurado en usted. De modo que si alguna persona está en Cristo, ¿alguien está en Cristo ahora, hermanos? En Cristo, qué lindo, ¿no? Nueva criatura es. Aquí está la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, la naturaleza de Dios en ti. Las cosas viejas que pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Nuevo corazón, nueva naturaleza, nuevo propósito para el cual vivir. Y todo esto, dice, este cambio, esta transformación proviene de Dios, a quien tú permitiste que entrara en tu vida. Nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando, restaurando la relación, la comunión. Y una vez reconciliado, nos dio el ministerio de la reconciliación. La iglesia y Dios, Jesucristo el puente. Cristo y el mundo, la iglesia el puente. Tú y yo el puente para reconciliar a las personas con Dios. Nunca provoques a la gente a que se peleen, ni los celebres. Más bien tienes el ministerio de reconciliar a los hombres con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos la responsabilidad. Así que somos embajadores, representantes del Señor, extensión de Dios en nombre de Cristo. Como que si Dios habla cuando nosotros hablamos, le rogamos, Dios a través de nosotros, en el nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios, que tomen esta decisión. De seguro usted estará preguntándose: ¿cómo puedo hacer yo para recibir a Cristo? Y aquí dice el Señor: estoy a la puerta y llamo. Ahí está tocando el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y sanaré con él. Habla de comunión, de amistad. ¿Sabes que mientras yo le comparto a la gente todo esto, muchos, le hablo de un buen porcentaje, antes de que llegue a este punto, me preguntan: ¿cómo puedo hacer para recibir a Cristo? ¿Cómo puedo hacer para recibir a Cristo? ¿Cómo puedo hacer para recibir a Cristo? La gente tiene hambre de Dios, pero no tiene el conocimiento de Dios, a menos que tú se la aclaras. Tú puedes entonces abrir tu corazón y hacer la siguiente oración. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor, y con el folletito ahí van a abrir la oración que está ahí y la van a repetir después de mí. Si nunca le has entregado tu vida al Señor, este es el momento que lo puedes hacer. Usted puede entonces tomar modelo aquí para conducir a la gente para que le entregue su vida al Señor en oración. De manera solemne, respetuosa, quiero que ustedes repitan esta oración después de mí. Señor Jesucristo, gracias por haberme creado con un propósito, Señor. Gracias por tu amor expresado en la cruz del Calvario cuando moriste por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador y restaurador. Te entrego el control de mi vida, Señor. Hazme como tú quieras que sea. Muéstrame tu perfecta voluntad y dame la fortaleza para obedecerte, servirte y amarte. Gracias, Señor, por entrar en mi vida como lo has prometido, por hacerme tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Va a pedirles que cierren los ojos, hermanos, un momento.